Bueno, parte de este pasaje lo has empezado a estudiar en el último domingo que hemos estudiado juntos, Tesalonicenses. Dice así la palabra de nuestro Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, te damos gracias por este privilegio, que podamos cada domingo estudiarla y exponerla, Señor, y te pedimos que tu ayuda, recurrimos a tu ayuda a través del Espíritu Santo, que tú seas obra en nosotros para exponerla fielmente, que no hablemos nosotros y digamos algo que tú no quieres decir a tu iglesia, Señor. Por eso te pedimos ser fieles, Señor, a explicarla. Y también te pedimos por los hermanos que están allí en los bancos, que puedan guiarnos, seguirnos, Señor, para que puedan aplicar esto a sus vidas, Señor. En santo nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Hoy vamos a hablar a partir del versículo 6, segunda parte. Vamos a dar las razones por el cual vamos a explicar el por qué uno debe abstenerse del pecado sexual. Ese es el título de hoy. Pero antes de introducirlo al tema, vamos a hacer un leve repaso de lo que dijimos el último domingo, cuando empezamos a hablar del tema del pecado sexual, que lo empieza a abordar a partir del versículo 3, ya lo dijimos. Un leve repaso vamos a hacer para introducirnos en el sermón específicamente de hoy, que lo vamos a estudiar a partir de la segunda parte del versículo 6. Habíamos dicho que en el versículo 3 dice Dios nos manda a través del apóstol Pablo, lo usa de una forma sobrenatural para decirnos a toda la iglesia que debemos apartarnos de fornicación. Habíamos explicado, lo vamos a hacerlo ahora, y habíamos dado detalles sobre esto del pecado sexual, que debemos apartarnos. Fornicación, porneia, es pecado sexual, toda actividad sexual fuera del matrimonio bíblicamente constituido. Entonces, como cristiano, debemos esforzarnos y ser responsables en apartarnos de este tipo de pecado. Es lo que decía el versículo 6, ya lo desarrollamos. Después, a partir de ahí, en el versículo 4 en adelante, habíamos visto que nos da a Pablo como tres principios para abstenernos de este tipo de pecado. En el primero, en el versículo 4, habíamos visto que debemos aprender a controlar nuestros propios cuerpos. Dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Para entender este pasaje habíamos comparado lo que dice la Reina Valera, que habitualmente usamos, que dice esposa. La Biblia de las Américas dice vaso, que debemos tener nuestro vaso en santidad y en honor. Y la Nueva Versión Internacional dice nuestro cuerpo, y ahí nos introduce ya en un problema que hay con este pasaje. Habíamos visto que la traducción correcta sería vaso, pero cuando dice vaso, o sea, la que usa la Biblia de las Américas es correcta, pero cuando dice vaso, ¿a qué se refiere con vaso? Y hemos visto que la traducción que usa la Nueva Internacional es más correcta, porque cuando habla de vaso, sería nuestro propio cuerpo, que nosotros debemos cuidar nuestro propio cuerpo. También a este punto, a este principio,
que lo da Pablo, lo hemos desarrollado en el último sermón que hablamos sobre este tema. Después, en el versículo 4 hablamos que no debemos actuar como un incrédulo, dice el versículo 5, no debemos actuar en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No debemos actuar como un incrédulo, como los gentiles, como los no creyentes. No debemos actuar, ninguno de nosotros. Ni siquiera, obviamente, cuando está diciendo esto, como andábamos nosotros antes de conocer a Cristo, antes de convertirnos. Recuerden, Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, cuando éramos incrédulos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que no debemos actuar como éramos nosotros antes. Recordemos cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y de la misma manera que actúan todos los inconversos. Nuestra forma de vivir, si somos creyentes, si decimos que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, decimos que ya hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo, debemos actuar de una forma diferente. Tercer principio que Pablo nos dio está en el versículo 6, primera parte, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Habíamos dicho que quiere decir pecar contra un hermano. La nueva versión internacional dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche. Pablo advierte entonces que no debemos aprovecharnos de esta forma para no engañar en nada a su hermano. Y Jesús advirtió y que cualquiera que haga tropezar, que haga pecar a alguno de estos pequeños creyentes, que alguno haga pecar a un creyente, eso es lo que está diciendo Jesús, y que creen en mí, mejor le fuera que se le cuelgue el gas en el cuello, una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo de los tropiezos, dice Jesús, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, por quien viene el tropiezo. Bueno, esto lo habíamos desarrollado todo el domingo último que hablamos de esto, como dije, pero a veces es necesario recordar. No todos ustedes estuvieron aquel domingo. Entonces Jesús nos manda a no caer en este pecado de fornicación, a cuidarnos, a huir de este tipo de pecado. Nos da 3 principios, entonces, a cuidar nuestros propios cuerpos, de no actuar como el mundo y también de cuidar a los hermanos, de no hacer tropezar a los hermanos. Y ahora dice el versículo 6, y ahora vamos a meternos en el pasaje de hoy, dice 6, segunda parte, porque acá ya empieza a dar la razón por qué no debemos hacer caer en ese tipo de pecado. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Leyendo estos versículos, vemos que hay 3 razones que nos da Cristo, que nos da Pablo. Bueno, siempre Dios, el autor último de las Escrituras. Pero usa Pablo. Pablo escribió con su pluma estas cartas a los tesalonicenses y les da 3 razones que la debemos estudiar, porque estas son las razones por las cuales uno debe pensar mucho, ¿no? No solo por amor a Dios, sino pensar en por qué no debemos caer en ningún tipo de pecado ante Dios. Entonces la primera es,
3 razones. La primera es porque Dios es vengador de todo. Pues el Señor es vengador. La segunda, versículo 7, porque no ha llamado Dios a inmundicia, porque el propósito de Dios es otro, que nos llamó a santificación. No nos llamó solo a salvación Dios, sino también nos salva a ser santos, a ser santificados, a vivir una vida, a ir conformando nuestra vida a lo que es Él. Su propósito es otro. No nos llamó inmundicia, sino santificación. Y el tercer propósito, dice, porque estamos desechando directamente a Dios. Dice el último versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que nos dio el Espíritu Santo. Son 3 razones que ahora vamos a ver y nos vamos a concentrar hoy por qué no debemos caer en ningún tipo de pecado sexual. Ahora, esto va para todo tipo de pecado. La primera, entonces, habíamos dicho, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, dice Pablo, por la venganza de Dios. El primer motivo, entonces, es que les da a los tesalonicenses por el cual no deben caer este tipo o deben abstenerse del pecado sexual, es que Dios es vengador. Dios va a actuar y al actuar va a castigar a quien haya violado a su ley. Sí, yo sé, es un concepto que en el cristianismo de hoy muchos han abandonado. Dios vengador, Dios castiga. Sí, muchos les gusta hablar y ver a Dios como cada uno les gusta. Entonces, ¿cómo le gusta a Dios verlo a Dios? Dios es amor. Entonces se enfatiza ese atributo. Y es cierto, Dios es amor y tiene un amor infinito, pero también Dios es santo. También Dios es vengador. Y debemos comprender qué significa esto. Cuando uno, si dice que ama a Dios, debe amarlo como Dios es, no como a Dios nos gusta verlo. ¿Sí? No hay que ver a Dios como a nosotros nos gusta entonces, sino como Dios es, y Dios es vengador, dice acá. Y lo es, hay que ver qué significa esto. El título es distintivamente legal y se podría usar para los oficiales que castigaban a quienes violaban las leyes. En las Escrituras se nos dice que cuando se violaban la ley de Dios, Dios es un vengador por excelencia. Varios pasajes nos muestra al Dios como vengador. Leemos Romanos 12:19, dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el Salmo 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. Dios mismo juzga y castiga la infracción a su ley. Y por supuesto, castiga al pecado sexual, la infracción de este mandato que nos dice acá, cuando caemos en pecado sexual. En Hebreos 13:4 dice claramente, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, podemos seguir desarrollando este punto, pero lo cierto es que debemos, si realmente queremos y decimos que amamos a Dios, debemos buscar y ver a Dios como es. Y Dios claramente dice que Dios es vengador. Si bien es cierto, esta carta está escrita para creyentes, eso hay que tenerlo en cuenta, es para creyentes, para nosotros también. Es una advertencia para nosotros. Hay que hacer leve referencia a qué pasa con el incrédulo, que no es vengador para el incrédulo, por supuesto que sí. La Biblia, lo que pasa es que para el incrédulo la consecuencia del pecado es terrible.
es terrible. Esto, por eso hay que conocer bien a Dios. Y no hay que predicar un evangelio aguado. Porque dice las Escrituras, bueno, podríamos enumerar un montón de pasajes. Pero Romanos 3:23 es uno de ellos que dice, por cuanto todos pecaron, y la consecuencia es, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, C23 dice, la paga del pecado es muerte, es vengador. Si aún no confiaste en Cristo, si aún no te arrodillaste pidiendo perdón, suplicando a Dios perdón por tus pecados, la consecuencia es muerte espiritual, muerte eterna espiritual. Montones de pasajes vamos a hablar, podemos citar, pero no es el objeto del sermón. Pero sí hay que hacer una leve referencia. Si bien esta carta no está escrita para no creyentes, leve introducción sobre el tema, debemos hacer referencia a que si aún no creyeron en Cristo, la consecuencia es terrible, es muerte eterna, es lo que dicen las Escrituras, muerte eterna. ¿Pero los creyentes qué? ¿Por el hecho de haber confiado en Cristo no nos va a pasar nada? Esa es la pregunta. El hecho que hemos arrepentido, hemos visto a Dios, lo hemos suplicado perdón, y Dios dice, nos perdona de todo pecado. Sí, ¿y qué pasa después? Ya creyentes, ¿no vamos a pecar nunca más? Hemos visto que la Escritura nos enseña eso, que vamos a caer en pecado. De hecho, si Pablo hace esta advertencia que aparté de fornicación a creyentes, es porque un creyente puede caer en este pecado sexual. ¿Qué pasa cuando un creyente cae en este tipo de pecado? Y bueno, acá dice que también hay consecuencias. Dios se va a vengar. A los creyentes también. Ahora, no es la misma consecuencia. Nosotros ya tenemos la salvación. Ya no tenemos muerte eterna, ya tenemos vida eterna. Asegurada. Vida eterna, no se va a caer. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es salvación para siempre. Ya empezamos a caminar sobre nuestro camino de santificación, pero con caídas. ¿Qué pasa? Bueno, las Escrituras nos enseñan que un creyente cuando cae en pecado puede tener dos tipos de consecuencias. La primera es acá, terrenal. Puede ser fruto, y cuando estamos hablando de cualquier pecado, específicamente el pecado sexual, una es enfermedades. Las enfermedades pueden tener múltiples consecuencias. Una es, como dice en Pedro, que nuestra fe va a ser probada. La enfermedad puede venir a nosotros como una consecuencia de una prueba que podamos tener en nuestras vidas. Pruebas. Pero en algunos casos la enfermedad puede tener, o la aflicción física que podamos tener en nuestras vidas, puede tener como consecuencia algún tipo de pecado. Ausencia de bendición, problemas en el matrimonio, el pecado sexual siempre va a llevarnos a problemas y dificultades en nuestros matrimonios. Y incluso una muerte prematura. 1 Corintios 5:1 dice que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. En Hechos 5 no es la forma normal de actuar Dios, pero lo puede hacer, porque lo hizo y lo puede hacer. En Hechos 5 vemos, actuó Dios, todos recordamos el caso de Ananías y Zafira, murieron en el acto por mentir, no por este tipo de pecado, pero por otro. Si actuó de una manera por un pecado, puede hacerlo por un pecado sexual. También murieron Ananías y Zafira en el acto.
Bueno, vemos que físicamente o en esta vida podemos tener consecuencias siendo creyentes, así que debemos cuidarnos. Dios puede actuar por un pecado sexual. Cuando uno cae en pecado, lo mejor, como leíamos en el Salmo hoy, rápidamente, pedir perdón a Dios. Primera Juan dice que el que no tiene pecado lo hace a él mentiroso, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos todo tipo de pecado. Ahí habla de la confesión diaria que tenemos que hacernos, todos los creyentes, cuando uno cae en un pecado, a pedir perdón y apartarnos, y tomar decisiones para que nos mantengamos y no caer más en ese tipo de pecado. Pero también el pecado sexual tiene otras consecuencias, como por ejemplo recompensas futuras. Uno ya creyente en esta vida, ya tenemos asegurada la vida eterna. Damos sermones, se ha dado desde aquí, la Biblia claramente habla de esto, que cuando uno realmente de corazón va ante Dios pidiendo perdón y salvación, Dios nos va a conceder, y ya somos nuevas criaturas. Hemos nacido espiritualmente de nuevo, ya pertenecemos a su reino y empezamos a gozar parte de esa bendición futura, pero en nuestra vida futura podemos perder algunas recompensas. Dice 1 Corintios 3:12 y versículo 13, y sobre esta fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. En futuro se va a probar todo lo que hicimos en esta vida. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí todos nosotros, no para decir si somos salvos o no, ya somos salvos, pero se nos va a dar recompensas en ese momento, para que cada uno reciba según que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. La Biblia habla mucho de coronas también. 2 Corintios 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En el Antiguo Testamento, Proverbios 11:8 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, esta es la enseñanza que ellos ya tenían y que nosotros debemos tenerla bien presentes también. El pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. A veces, hoy hablé de una enfermedad como consecuencia del pecado. Hay que tener mucho cuidado con esto cuando vemos a otro con una enfermedad y no apresurarnos a decir, porque es lo más probable que en la enfermedad todos nos enfermamos habitualmente, ¿no? Cuando uno padece una enfermedad, lo normal es que sea probándonos. Dios continuamente nos manda obstáculos para probar y aferrarnos a Jesús. Cuando la enfermedad es a consecuencia de un pecado, tiene que ser muy evidente para relacionarnos. Indudablemente uno a veces pierde un ministerio por algún tipo de pecado. Hay pastores que han tenido sumo gozo ejerciendo su trabajo, pero han caído en pecado, o cualquier otro ministerio, y se han tenido que retirar, y ese pecado, esa ausencia de bendición que tuvo en su vida, debe ser terrible, ¿no? Pero todo esto se lo había explicado, dice el pasaje, porque dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Parece ser
cuando Pablo y sus colaboradores, Silvano y Timoteo, estuvieron en Tesalónica, ahí lo relata en Hechos 17, no solo se limitaron a predicar el Evangelio, sino predicaron todo el consejo de Dios, como dice la Escritura, que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27 dice, y así lo hicieron. Porque parece que también hablaron de estas cosas, se metieron en cuestiones de vida, cuestiones de doctrina, y se detuvieron, porque dice, ya hemos anunciado. Se usaba esta palabra en profecías, pero aquí tiene que ver con las advertencias que le han dado a la iglesia. Por eso esta iglesia no podía desconocer las consecuencias de las acciones, las consecuencias de caer en un pecado sexual. Y luego subrayan, como hemos advertido, palabra que se usaba para referirse a la proclamación del Evangelio, pero también se usaba para un aviso solemne. La desobediencia de algunos es aún más sorprendente a la luz de una enseñanza clara, enfática y solemne que los tesalonicenses recibieron respecto a la inmoralidad sexual. Entonces, como vemos, Pablo se dedicó a hacer una obra completa allí en Tesalónica, enseñando todo el consejo de Dios, todo, advirtiendo, no pequéis, y si lo hacen, les va a pasar esto. Siguiendo el pasaje, nos va a dar ahora otra razón por el cual no debemos caer en este tipo de pecado, pues dice, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La segunda razón entonces por el cual debemos esforzarnos en no caer en este tipo de pecado sexual es que no se ajusta a los propósitos de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para que seamos salvos y después sigamos nuestra vida como cada uno le plazca. No. Dios nos llamó a salvación, pero también nos llamó a santificación, dice el pasaje. Esto va para todos los creyentes de todos los tiempos. Santificación, ya hemos hablado de la segunda vez en este pasaje que habla de santificación, lo hemos explicado la otra vez, pero tener presente que Dios nos llamó a que debemos esforzarnos nosotros en esta tarea de día a día ir formando Cristo en nosotros. Es nuestra responsabilidad también. Por supuesto que Dios obra. Como habíamos explicado, la salvación es 100% de Dios. La santificación obra Dios a través del Espíritu Santo que nos fue dado, dice el pasaje, pero también nosotros debemos esforzarnos y ser responsables para ir alcanzando y madurando. La perfección, lo habíamos dicho, pero lo aclaramos, la vamos a alcanzar en el día de Jesucristo y la va a culminar Cristo mismo a la obra, porque nosotros no la podríamos terminar, digamos. Pero sí decir que en este proceso en el cual no vamos a ser perfectos, debemos esforzarnos para ir a esa meta. Debemos luchar y debemos dejar hábitos viejos, pecaminosos que teníamos, a veces arraigados. Varios pasajes hablan de que Dios nos ordena que debemos buscar la santidad. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y fuimos llamados a salvación y a santificación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pedro nos dice ser santo, porque Dios es santo, y nos dice a nosotros que debemos esforzarnos, nos manda, nos ordena, que también pongamos lo nuestro para que Cristo fuera formado en nosotros. Inmundicia, dice. Esta palabra, inmundicia, se ha traducido también como impureza. La Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas la traduce así. La palabra griega usada aquí es traducida en varios pasajes entonces como impureza ceremonial, más bien, o impureza moral, pero en este pasaje específicamente habla de impureza sexual. Se usa como lo contrario a santificación, ¿no? Pero impureza sexual básicamente, y comprende entonces todo tipo de pecado sexual, como habíamos dicho, que pecado sexual se refiere a toda actividad sexual fuera de matrimonio. La actividad sexual, hay que decirlo, porque hay algún realista por ahí entiende que la actividad sexual de por sí es mala. No es así. Dentro del matrimonio, bíblicamente constituido, no solo no es pecado, sino que incluso es deseable, porque es como una advertencia que hace en varios pasajes de que si no están unidos, si separan el hombre y la mujer, uno puede caer en pecado sexual. Entonces, es como que hace una advertencia, cuidado, que en el matrimonio no solo está bien, sino incluso es correcto, que debe hacerse con regularidad, no estar separado, hombre, y marido y mujer, mucho tiempo. Dije bíblicamente, fíjense que dije bíblicamente, porque cuando habla, el matrimonio es creado y diseñado por Dios, Génesis 2, ahí se diseña el matrimonio. Ahora la legislación civil tomó esta institución cristiana, la ha legislado en cada país de una forma diferente. Bueno, y a veces la forma que lo legislan no es la correcta. Nada tiene que ver lo que dice la ley sobre cómo se debe conformar un matrimonio con lo que dice las escrituras. Nuestra legislación civil permite entre matrimonio personas del mismo sexo. Eso, por más que la ley lo permita, no es bíblico. Va a seguir siendo pecado, por más que se diga matrimonio. Entonces, sigue siendo una inmundicia, por más que lo diga la ley. Sigue siendo una inmundicia. Y nosotros debemos abstenernos, porque eso no es el propósito de Dios. Él no es lo que quiere Dios. Entonces la intención del apóstol Pablo, la intención de todo expositor, es presentar a una iglesia, a una novia sin mancha, sin arruga, ni otra cosa semejante ante nuestro Señor. La intención de todo pastor, lo hizo Pablo. Pablo era un pastor. Se esforzó para que su iglesia esté sin mancha, pura, lo más santa y que crezca en esa madurez. Como Pablo debemos imitarnos, y cada pastor en cada iglesia debe esforzarse y escudriñar las escrituras para que su grey, la iglesia al cual Dios le puso para que administre, debe presentarla sin mancha. No caiga en ningún tipo de pecado sexual.
el pecado sexual no debe caracterizar a una iglesia, no debe caracterizar a ningún creyente, no es propio. Por supuesto que sabemos que hay creyentes que caen en pecado, pero porque si no, no estuviera esta exhortación a los tesalonicenses. Por supuesto que sí. Pero cuando cae, debemos decirle que pueden ir a Dios, arrepentirse, pedirle perdón y va a ser restaurado. Y si un hermano lo ve que cae en algún tipo de pecado, no juzgarlo, sino con los medios que uno tiene, tratar de restaurar a un hermano. No es el propósito de Dios. Nos llamó a santificación, entonces. No nos llamó inmundicia. Ser la razón. Con esto terminamos. Con esta tercera razón la da versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Desechamos a Dios. Desechamos el Espíritu Santo. Desechamos a Cristo. Y esto es la tercera razón por el cual uno debe abstenerse de este tipo de pecado. Desechar es anular, vaciar, cancelar, desconsiderar, despreciar a Dios. La norma para bien santidad, para decir lo que es correcto o incorrecto, o vivir en moralidad sexual, es Dios, no nosotros. Si decimos que amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, que es el primer mandamiento, debemos buscar obedecer a Dios. Debemos buscar vivir de acuerdo a sus normas. Y dice el pasaje que Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos da el Espíritu Santo? El momento de la conversión. Hay muchos pasajes que Él dice, cuando nos convertimos, Él nos da el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos ayude en esta tarea de vivir en santidad. Cuando hablamos de amor a Dios, y digo esto porque personas dicen que aman a Dios y no hacen lo que Él quiere, no le interesa, ni leen la Biblia, pero lo aman. Es como una persona que dice que ama a su esposa y le pega. Ahora salen a la luz muchos casos que hombres son violentos y le pega a su esposa y dicen que la aman. Bueno, la verdad es que yo dudo, el amor bíblico no tiene nada que ver con eso, no la aman. Bíblicamente no la aman a su esposa, está claro. Y bíblicamente no amamos a Dios. Si decimos lo mismo, digo, que no amamos a Dios, si decimos que lo amamos, pero no nos interesa lo que Dios dice. Si decimos que amamos, debemos buscar y esforzarnos. Porque el amor no es solo emoción, el amor bíblico no solo es emoción, sino también tiene que ver con la voluntad. Entonces, debemos esforzarnos para cumplir su ley si decimos que lo amamos. Eso es lo que quería llegar. Porque dice, el primer y gran mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza. Entonces, si decimos que lo amamos, debemos buscar cumplir su ley. A veces fallamos, es cierto. Es como decir, a veces fallamos como esposo, pero no intencionalmente le vamos a pegar, no, o le vamos a agredir. No, eso no es amor. El profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, hablando sobre el futuro en ese momento, dijo, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardáis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hoy es una realidad, hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros, para, como dice acá, por el Espíritu Santo que nos fue dado para cumplir su ley. Juan registra que Jesús prometió, yo rogaré al Padre y os dará un Consolador, el Consolador del Espíritu Santo, ¿no?
para que esté entre vosotros para siempre. En el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Romanos 8, 9 tajantes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Digo pues, andad en Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y esto sabemos que él permanece en nosotros, que el Espíritu, por el Espíritu que nos has dado. 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Conclusión clara y categórica de todos estos pasajes, en que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu, como dice en el pasaje que estamos estudiando, o el Espíritu Santo que nos fue dado. No busquen una segunda unción, no es bíblico. No busquen una segunda experiencia con Dios, no. Ya lo tienen el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Yo leí algunos pasajes de alguna manera para poder afirmar mejor y con más argumento lo que dice acá en Tesalonicenses, aunque de por sí es claro, nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento de la salvación. Ya lo tenemos y nos impulsa a obedecer a Dios. Si no lo hacemos, entonces estamos desechando ese Espíritu Santo que tenemos ya en nuestras vidas. Estamos desechando a Cristo, estamos desechando a Dios, le estamos dando la espalda. Por esta razón, no debemos caer en ningún tipo de pecado sexual. La palabra Dios denota una intemporalidad. Pablo dijo a los tesalonicenses que Dios dio a los creyentes el don intemporal del Espíritu Santo. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Según 2 Corintios 1:22, el cual también nos dio, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1 dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, las tesalonicenses entendían que la práctica del pecado sexual viola la obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un claro rechazo a la voluntad de Dios. No se toma en cuenta, cuando uno cae en este tipo de pecado, los propósitos de Dios. Rechaza su amor, sus mandamientos. Y lo peor, no se toma en cuenta los juicios contra el pecado. El odio que Dios tiene sobre el pecado. De modo que todos debemos ser fieles. Tomar en cuenta estas palabras. Realizadas a través del apóstol Pablo, pero en definitiva vienen de Dios. 3 razones entonces mismo hoy por el cual no debemos caer en el pecado sexual. 3 razones, las repasamos. Venganza de Dios. Dios es vengador. No porque no seamos creyentes no vamos a tener consecuencias. Consecuencias en esta vida y pérdida de recompensa en la vida futura. La vida futura la vamos a tener con Dios. Somos creyentes. Nadie nos va a quitar la salvación, pero pérdida de recompensa sí. Se ajusta vivir en santidad y abstenerse del pecado sexual o cualquier tipo de pecado, pero estamos hablando del sexual, se ajusta a los propósitos de Dios, a los objetivos de Dios, que Dios nos llamó no solo a la salvación, sino a vivir en una vida santa. Se ajusta a sus propósitos. Es lo que Él quiere, es lo que Él desea,
para nuestras vidas. Por último, estamos desechando a Dios. Otra muy buena razón. Estamos desechando el Espíritu Santo que nos fue dado. 3 razones. Por eso, hermanos, bueno, que estas palabras de Dios nos sirva para impulsarnos y ser responsables en lo que nos toca, para caminar en este camino de santificación y abstenernos, en este caso, del pecado sexual. Te damos gracias, Dios, por tus palabras que con amor, Señor, hacia nosotros nos has dejado para que podamos obedecerte, ver, conocerte, Señor. Y nos has dado no solo tus palabras, sino nos diste el Espíritu Santo que está en nosotros para que nos ayude el Espíritu y nos impulse a vivir en santidad, Señor. Que solo seríamos un fracaso, pero gracias al Espíritu Santo que nos diste, podemos tener victoria en pecado, Señor. Gracias por tu palabra, porque con amor, Señor, nuevamente nos ha dejado. Gracias por esta iglesia, porque cada hermano, Señor, que está aquí, que podamos animarnos entre nosotros, aconsejarnos entre nosotros, para seguir juntos este camino de santidad. Y esperar, tenemos esa esperanza cierta, segura, que algún día nos vamos a encontrar contigo y cuando lo hagamos, podamos, y nuestra obra aquí, lo que hicimos, sea aprobada, podamos tener unas recompensas que aspiramos a tenerlas, Señor. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.